Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel López Escobar. Pertenezco a la Escuela Jurídica y Forense del Sureste y curso la licenciatura en Derecho y Juicios Orales. Muy bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy se refiere a la historia de las acciones colectivas en México. Y pues, comencemos. Hablar de las acciones colectivas en México es en el fondo hablar de la evolución de nuestra conciencia jurídica, social y política también. Es contar cómo hemos pasado de una visión centrada en el individuo aislado a una comprensión más compleja y también solidaria de la justicia, donde las personas ya no luchan solas, sino en comunidad por causas que le afectan directamente como grupo, como sociedad o como humanidad en general. Esta historia no se puede contar únicamente desde los códigos o de las reformas legislativas, no. Esta también es una historia de pueblos desplazados por megaproyectos, de consumidores engañados por campañas publicitarias agresivas, de comunidades envenenadas por el desecho tóxico de industrias, de usuarios de servicios financieros que sufren cobros indebidos sistemáticos, de habitantes de ciudades que respiran un aire contaminado día tras día. Es en definitiva la historia de muchos que por décadas no tuvieron otra opción más que callar, resignarse o en el mejor de los casos reclamar individualmente frente a problemas estructurales completamente. Pero iniciemos por el principio. Iniciaré diciendo que durante siglos el derecho mexicano estuvo dominado por una concepción individualista heredada del derecho romano y del liberalismo decimónico. El litigio era entendido como una relación bilateral entre partes claramente identificables que las podemos identificar como actor y demandado. El daño debía ser concreto, el derecho debía ser personal, la solución debía beneficiar únicamente al que comparecía ante el juez. Este modelo fue funcional para ciertos conflictos. Si alguien incumplía un contrato, si alguien causaba un accidente de tránsito, si alguien invadía una propiedad privada, era razonable que el afectado reclamara su derecho. Pero este esquema mostraba sus límites cuando el daño se extendía más allá de un solo individuo. Preguntémonos qué pasaba cuando una empresa contaminaba el agua de todo un municipio o cuando una aseguradora engañaba sistemáticamente a miles de clientes con letras pequeñas en sus pólizas o cuando una farmacéutica distribuía algún medicamento con efectos adversos no reportados. Mm, El modelo clásico simplemente no ofrecía una respuesta y como consecuencia la injusticia se multiplicaba. Este rezago no era exclusivo de México. En muchos países del mundo el reconocimiento de los derechos colectivos y de mecanismos procesales adecuados para su defensa fue lento, muy lento, a veces resistido por el Poder Judicial, por las élites económicas o incluso por los propios abogados, formados como siempre en una enseñanza teórica jurídica ordinaria. Fue en el siglo XX, exactamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó a gestarse una transformación profunda. El auge de los derechos, el surgimiento del Estado social, la creciente complejidad de las sociedades industrializadas y la emergencia de movimientos diversos comenzaron a evidenciar que había derechos que no podían ser protegidos de forma aislada. En Estados Unidos, por ejemplo, el sistema de class action se desarrolló con fuerza a partir de los años 60, en parte como una forma de compensar las asimetrías del poder entre los ciudadanos comunes y las grandes corporaciones. La reforma de las reglas federales del procedimiento civil
en 1966 fue muy clave. Esto permitió que una sola persona pudiera representar a un grupo amplio, lo que hizo posible demandas por discriminación, por daños ambientales, por fraudes masivos. En América Latina, países como Brasil fueron pioneros en el reconocimiento de derechos colectivos y difusos. En la década de 1980, la Constitución brasileña introdujo mecanismos específicos para proteger el medio ambiente, el patrimonio cultural, los derechos del consumidor, etc. A diferencia del modelo estadounidense, aquí se priorizó una lógica preventiva de reparación social y de intervención estatal. Colombia, por su parte, incorporó las acciones populares y de grupo en la Constitución de 1991, dando lugar a un sistema robusto de tutela colectiva. Y también en Argentina, en 1994, fue reformada la Constitución para reconocer el derecho de toda persona a iniciar una acción en defensa de intereses colectivos. En este contexto regional, México iba muy por debajo de lo estipulado. Durante los años 90 y los años 2000 existieron algunas figuras fragmentadas. Por ejemplo, la Procuraduría Federal del Consumidor podía representar a consumidores afectados, y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente reconocía acciones populares ambientales, pero no existía un sistema integral, no había un procedimiento específico ni un concepto jurídico de acción colectiva conjunta. Diversos factores explican este rezago: una cultura judicial conservadora, la falta de presión ciudadana organizada, la resistencia de los sectores empresariales y la ausencia de voluntad política, que era importante. Sin embargo, los problemas que crecían, las quejas por fraudes colectivos, por servicios públicos deficientes, por daños ambientales masivos, por abusos de bancos y aseguradoras, se acumulaban sin encontrar vías efectivas de reparación. Fue entonces que surgieron voces académicas, organizaciones de la sociedad civil y algunos legisladores progresistas que comenzaron a exigir una reforma profunda. La discusión se volvió cada vez más visible en los foros públicos, en los congresos, en los medios especializados. La presión internacional también fue clave. México había firmado múltiples tratados de derechos humanos y compromisos con organismos como la OCDE, que recomendaba fortalecer los mecanismos de protección colectiva. Así, en el año 2010, tras años de debate, se logró una reforma histórica al artículo 17 constitucional. Este artículo, que consagra el derecho de acceso a la justicia, fue modificado para incluir la publicidad de que las leyes federales establecieran mecanismos de defensa colectivas en ámbitos como el consumo y el medio ambiente. Eso fue el nacimiento formal de las acciones colectivas en México. En cumplimiento de esta reforma, el Congreso expidió en el 2011 la Ley Federal de Acciones Colectivas, que entró en vigor el 29 de febrero del año 2012. Esta ley, aunque de alcance federal y aplicable solo en materias específicas, representó un parteaguas en el sistema jurídico mexicano. La ley introdujo varias figuras innovadoras. Por mencionar algunas, podría mencionar como el reconocimiento de 3 tipos de acciones colectivas. En este caso sería la difusa, la colectiva en sentido estricto y la colectiva individual homogénea. Estableció también que la sentencia tendría efectos para todos los miembros del grupo, salvo que se excluyeran expresamente.
También permitió que las acciones fueran promovidas por personas físicas, por asociaciones civiles registradas o por el Procurador Federal del Consumidor. También previó mecanismos de notificación colectiva como edictos. Introdujo también la posibilidad de convenios judiciales colectivos y reguló los aspectos procesales para facilitar el acceso al juicio colectivo. Sin embargo, la ley también tuvo limitaciones importantes, solo es aplicable en elementos federales y sobre todo en materia de consumo, medio ambiente y servicios financieros. No incluía sectores como salud, educación, transporte, telecomunicaciones, vivienda o derechos digitales, entre otros. Además, restringía la legitimación a pocos actores y exigía un registro previo de asociaciones civiles, lo que ha limitado o limita el número de demandas presentadas. Y quizá lo más grave, no establece un fondo público de apoyo ni un sistema de incentivos para abogados. Esto ha hecho que muchos casos potenciales no lleguen nunca a los tribunales por falta de acuerdos. Una vez que la Ley Federal de Acciones Colectivas entró en vigor en el año 2012, comenzó la verdadera prueba para esto, su aplicación práctica ante los tribunales, que era el verdadero reto. Desde entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversos jueces federales han tenido la tarea de interpretar este nuevo modelo de justicia colectiva. Uno de los casos emblemáticos fue la acción promovida contra una cadena comercial por la venta de boletos para un concierto con condiciones engañosas. La demanda fue admitida como acción colectiva y, aunque su resultado fue mixto, abrió el camino para que los consumidores vieran que sí existía la vía procesal para reclamar en conjunto. También han existido acciones relevantes contra bancos por prácticas abusivas, como cargos indebidos o falta de transferencia en tasas de interés, así como casos en materia ambiental por daños causados por empresas en regiones enteras de nuestro país. Sin embargo, estos ejemplos han sido más bien excepcionales. Lo cierto es que la utilización de las acciones colectivas ha sido muy modesta si se compara con su verdadero potencial. Muchas personas aún desconocen su existencia y los abogados y jueces siguen prefiriendo los caminos tradicionales ya establecidos. La capacitación judicial también ha sido otro desafío. Muchos jueces formados en el programa clásico tienen muchas dificultades para comprender la lógica colectiva, los estándares probatorios, los efectos expansivos de la sentencia, la identificación del grupo afectado, la representación o la representatividad del actor. Estos son temas que requieren un cambio de mentalidad, una completa evolución de fondo como tal. Aún así, se debe de reconocer que la Suprema Corte ha jugado un papel importante en la consolidación del modelo a través de tesis, jurisprudencias y criterios orientadores. Ha dotado de contenido a muchos conceptos y determinados por la ley. Como por ejemplo, ha delimitado cuando una acción debe considerarse colectiva o individual homogénea. Ha aclarado los efectos de la cosa juzgada y ha protegido el principio pro personas en la interpretación de estas acciones colectivas. Hoy, a más de una década de su entrada en vigor, las acciones colectivas en México enfrentan un escenario complejo. Aunque su existencia está formalmente reconocida en la Constitución y en una ley federal, su implementación colectiva dista mucho de ser ideal. Algunos de los retos más urgentes que tenemos podrían ser ampliar las materias en las que pueden ejercerse estas acciones,
Como se ha dicho, no se tiene el sentido de que un mecanismo tan poderoso no se pueda usar, por ejemplo, en casos de violación sistemática de derechos, en escuelas públicas, en clínicas médicas o por parte de empresas de telecomunicaciones en particular. Otro punto sería fortalecer la legitimación activa, es decir, permitir que más actores puedan representar estas acciones sin requisitos excesivos. También podemos mencionar crear un fondo de protección a litigios colectivos que permita financiar demandas estratégicas específicamente de comunidades marginadas o grupos vulnerables. También podemos simplificar el procedimiento, que eso es muy importante. Actualmente muchos jueces imponen formalidades excesivas que desincentivan el uso de estas herramientas. Se necesita un enfoque un poco más accesible, un poco más comprensible, un poco más centrado en la justicia material. Como último punto podemos mencionar promover campañas de difusión y educación jurídica para que la sociedad civil, los estudiantes de derecho, los medios de comunicación y los ciudadanos conozcamos esta herramienta y podamos ejercerla en el momento que la necesitemos o corresponda. A pesar de estos retos, las acciones colectivas tienen un potencial transformador inmenso, no solamente porque permiten a personas poder obtener la reparación por daños sufridos en forma conjunta, sino porque tienen un efecto simbólico realmente, disuasorio y también pedagógico. Cuando una empresa es condenada en una acción colectiva, el mensaje es muy claro para las demás empresas en sí. No se puede actuar impunemente frente a cientos o miles de personas. Cuando una comunidad gana un juicio ambiental, se reafirma el derecho a vivir en un entorno sano. Cuando los consumidores logran una indemnización colectiva, se fortalecen los controles del mercado. Además, estas acciones permiten construir precedentes judiciales sólidos que luego pueden beneficiar a otras personas, incluso sin necesidad de algún litigio. En este sentido, las acciones colectivas son también un instrumento de democratización del derecho, porque ayudan a equilibrar el poder entre los ciudadanos y las grandes estructuras económicas o estatales. Por eso se dice que no son solo herramientas procesales, sino también mecanismos de transformación social. La historia de las acciones colectivas en México aún continúa escribiéndose. Hemos avanzado muchísimo desde aquel modelo democrático que solamente concebía derechos individuales y procedimientos bilaterales. Hoy tenemos una base constitucional y legal que reconoce la dimensión colectiva de muchos derechos, pero aún falta que esa base se convierta en una práctica cotidiana, accesible y muy eficaz. Para ello se necesita un cambio cultural profundo, que los abogados, que los jueces, que las instituciones, en las universidades, pero también con los propios ciudadanos, deban reconocerse como sujetos activos de derechos colectivos. El futuro ideal sería uno en el que las acciones colectivas no sean vistas como mecanismos excepcionales, sino como parte natural de la vida jurídica. Un futuro en el que cualquier persona afectada por el abuso sistemático sepa que puede alzar la voz junto con otros, que puede organizarse, que puede litigar y que tiene otras probabilidades de éxito. Un país en donde las acciones colectivas no solo se escriban en libros, sino que se vivan en los tribunales, en las comunidades y en la conciencia cívica de cada individuo. Porque en una sociedad democrática y justa, la lucha por el derecho no debe librarse en soledad. En conclusión, puedo mencionar que las historias de las acciones colectivas en México es un relato de transformación de lucha,
de esperanza, es en sí la historia de cómo el derecho ha comenzado a abrirse a las realidades del siglo XXI. Un siglo en donde los problemas son cada vez más complejos, globales y estructurales, donde las respuestas deben de estar a la altura de esos desafíos. Es también la historia de una ciudadanía que poco a poco hemos empoderado, que pasa de ser víctima silenciosa a ser protagonista activa, que entiende que la justicia no es un privilegio individual, sino una conquista colectiva. Y es finalmente una invitación a seguir construyendo desde el derecho un país más equitativo, más participativo, más justo, porque cuando miles de voces nos unimos para reclamar, para defendernos, para exigir nuestros derechos, ya no solo son palabras, son acciones. Y a estas les llamamos acciones colectivas. Les agradezco muchísimo su tiempo, estoy a sus órdenes y muy buenas tardes. Muchas gracias.